¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos nuevamente a una clase de Historia, Geografía y Economía. En este caso, continuando con la historia de nuestro país, sobre todo en el siglo XX, ¿no? Que es el periodo que nos ha tocado este año, pues vamos a continuar. La clase pasada ya hablamos acerca, bueno, desde la primera vamos a hablar, ¿ok? Ya hablamos acerca del gobierno de Augusto de Leguía, ¿no? De la gran influencia que tuvo a nivel económico, cómo, cómo fue que se relacionó con el gobierno de Estados Unidos y cuál era su posición a nivel internacional. Eh, Luego de eso hablamos ya de un nuevo golpe de Estado, el del tercer militarismo, la presencia de Óscar Benavides y de Sánchez Cerro principalmente, ¿no? Que tenían posturas más represivas, más violentas, ¿no? Muy disciplinadas, muy ligadas al rigor militarizado. Pues bien, vamos a, terminando ese periodo, ¿no? Ese periodo de represión, obviamente, vamos a entrar en un periodo de democracia, un periodo de, digamos, tranquilidad, estabilidad, a nivel social por lo menos. Sobre todo en este primer periodo. En el segundo es como que todo se va abajo otra vez y entramos en un nuevo golpe de Estado. Chicos, el siglo XX es así. En nuestro país salimos de golpe de Estado a democracia, golpe de Estado, así hemos estado, pero bueno. Bien, vamos a hablar acerca de la primavera democrática. ¿Ok? Como la primavera es corta, como siempre se conoce, por eso es democrática, ¿no? Primavera democrática. Primavera, una democracia muy corta. Va desde el año 39, 1939, hasta 1948. Es decir, duró ¿cuántos años? 9 años nada más una democracia. Salíamos de dos dictaduras, chicos, del onceño de Leguía y luego del tercer militarismo. Ya teníamos casi 20 años de dictadura y para 9 añitos de democracia. Y mira cómo estaban las cosas. ¿Qué es la primavera democrática? Es el periodo de gobiernos democráticos contra el avance de posturas fascistas y favorecido por el contexto mundial. Bien, ¿qué es una postura fascista? Una postura fascista es este tipo de forsura, de postura que había tenido en su gobierno Sánchez Cerro y Óscar Benavides, ¿no? Un gobierno fuerte, un gobierno que reprimía constantemente a la sociedad, que hacía lo que quería, que estaba muy ligado a las posturas italianas y alemanas de Europa. Entonces tenía esta postura, ¿no? Esta línea de gobierno. Sin embargo, la primavera democrática lo que va a hacer es plantarse en contra de esa manera de ser gobierno, ¿no? Va a ir por el otro lado, va a ir por un lado más democrático. Bien, y además este periodo fue favorecido por el contexto mundial. ¿Cómo favorece el contexto mundial? Por ejemplo, vamos a tomar el gobierno de Leguía. En el gobierno de Leguía, ¿qué pasó? En el año 29. Recuerda, el crack del 29, la crisis económica de Estados Unidos, una de las más grandes de la historia. Y como Estados Unidos era nuestro principal prestamista de dinero, cae la economía de Estados Unidos, cae la economía de Perú también. Es decir, el contexto mundial no favoreció a Perú para esa época. Sin embargo, para estos gobiernos sí nos va a favorecer el contexto mundial. Ahora te explico. Contexto. Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué nosotros, país metalúrgico, país agroexportador, país con bastantes minerales, nos favorece una guerra? Nos favorece, obviamente, porque en la guerra necesitan armas, espadas, ¿no? Cuchillos, necesitan bastante del hierro, mucho hierro. ¿Y quién produce bastante hierro? Nuestro país. Entonces nuestro país puede exportar ese hierro y obviamente hay dinero para nosotros a cambio de eso. Y es por eso que nos favorece la Segunda Guerra Mundial. ¿Ok? Ahora, el inicio de la... Aquí me equivoqué. Aquí cometí un error. Aquí no es inicio de la Guerra Mundial, chicos. Aquí es inicio de la Guerra Fría. ¿Ok? Inicio de la Guerra Fría. Tú ya hiciste la Guerra Fría, ya conoces las características de la Guerra Fría. Entonces, ¿por qué crees que nos favoreció la Guerra Fría, chicos? ¿Por qué? Porque los países estaban desarrollando su industria. Recuerda, luego de la guerra, la mayoría de países europeos habían quedado en la ruina. Quedaron en la ruina. Entonces estaban desarrollando su economía, tenían que comprar como sea materias primas y el Perú vendía. Además, ¿por qué también nos favorece? Porque Estados Unidos fue uno de los grandes vencedores de la guerra. La economía de Estados Unidos luego de la guerra despegó. Y se despega la economía de Estados Unidos durante todo el siglo XX, ¿a quién va a favorecer?
a Perú también, porque recuerda que Perú dependía bastante de la economía de Estados Unidos. ¿Ok? Entonces, el inicio de la Guerra Fría. También tenemos a la gran demanda por metales y combustibles del mundo, ¿no? El petróleo es uno de ellos, ¿no? El petróleo de la selva, el petróleo de Talara, ¿no? Y también tenemos la gran demanda por metales que existe incluso hasta el día de hoy. ¿Ok? Vamos por el proceso. Primero, en el proceso solamente hay dos gobiernos. Tenemos el gobierno de Manuel Prado Ugarteche y el gobierno de Luis Bustamante Rivero. Vamos con esto primero. Gobierno de Manuel Prado Ugarteche. Este no me alcanzó el espacio para poner fecha completa, pero va desde 1939, entonces empezó, hasta 1945. Vamos. Este gobierno fomentó la industria siderúrgica. ¿Qué es la industria siderúrgica? Es la industria que se dedica a la transformación y extracción de ¿qué? De los metales. Recuerda, ¿qué era lo que se exportaba? Metales. Entonces el gobierno tenía que invertir dinero en eso para poder ser competitivos a nivel extranjero. Fomentó la industria siderúrgica y creó el Banco Industrial. ¿Recuerdas que por ahí en uno de los gobiernos pasados que tocamos habían promovido una industria urbana? Cuando pedí participación de ustedes que mencionaron una industria urbana, entonces este gobierno estaba continuando con esa línea de industrialización que había dejado desde fines del gobierno de Leguía. ¿Ok? Se crea el Banco Industrial que iba a ayudar con préstamos, ciertos apoyo económico para estas pequeñas industrias que estaban creciendo en nuestro país. También una conquista que es la ley del salario mínimo. Ya existía el salario mínimo. El salario mínimo actualmente es 930 soles. Esa plata para esa época era una fortuna. Entonces, esas personas tenían un salario mínimo. ¿Cuánto es el salario mínimo? Ponte que ahora son 100 soles, 200 soles, ¿no? Un salario mínimo. Chévere. La capacidad adquisitiva era diferente a la capacidad adquisitiva de hoy. ¿Okay? Se establece el salario mínimo. Si te preguntan en el examen, ya sabes a qué presidente le perteneció. Además también, esto es importante, el tratado de préstamos y arriendos. ¿Qué pasó aquí? El Perú favorece a Estados Unidos de la siguiente forma. Esta economía no la podíamos hacer solos. Ese cambio económico, perdón. No lo podíamos hacer solos, perdón. ¿Por qué? Porque no teníamos el dinero ni los fondos necesarios. Entonces tenía que apoyarnos a alguien. ¿Y quién era el papá de Perú durante esa época? Estados Unidos. Entonces lo hicimos con Estados Unidos. Pero Estados Unidos, recuerda, no te hace un favor gratis. Te va a pedir cosas a cambio. ¿Y qué le dimos a cambio? Vamos. La estabilización del precio de las materias. Es decir, si nosotros le vamos a vender algo a Estados Unidos, está bien, se lo vamos a vender, pero se lo vamos a vender a un mismo precio, siempre. Así la economía esté fregada hasta el suelo o la economía esté súper alta. Vamos a vender al mismo precio. El precio se va a estabilizar. ¿Okay? La estabilización del precio de las materias primas que le vamos a vender a Estados Unidos. Además también la deportación de japoneses residentes en el Perú. Deportación de japoneses. ¿Pero por qué? ¿Por qué Perú va a expulsar a los japoneses de su país? ¿Qué le han hecho los japoneses? Lo que pasa es que Japón y Estados Unidos estaban en guerra, en plena guerra, la Segunda Guerra Mundial en el 44, ¿no? Entonces, Estados Unidos votan a los japoneses, nosotros nos encargamos. Y Perú, sí señor, lo hizo. Tercer guión, el permiso para instalar una base militar en Talara. ¿Por qué Estados Unidos quisiera instalar una base militar en el Perú? Ya, que la instale, no importa. Pero ¿por qué en Talara? ¿Y por qué no en Puno? O a las orillas del lago Titicaca. Porque en Talara, ¿qué había en Talara? Petróleo, pues chicos. En Talara, perdón, había petróleo. Además, la IPC, que también es de Estados Unidos, la International Petroleum Company, que hablamos ante el gobierno de Leguía, le pertenecía a Estados Unidos. ¿Dónde tenía su zona de extracción principal? En Talara. Entonces, ya tenía una comunicación ahí para que pueda extraer. Y por último, para terminar con este gobierno, fue la guerra con Ecuador en 1941, ¿no? El conflicto termina con la firma del protocolo de Río de Janeiro, en el que otros países de Sudamérica intervienen, ¿no? Para que Ecuador y Perú ya no se sigan peleando por las puras. O sea, ¿para qué nos vamos a pelear? Como sudamericanos nos está yendo bien, miren, los europeos están en guerra. O sea, nosotros vamos a pelear, ¿para qué? O sea, no había razón. Entonces interviene Chile, interviene Argentina, interviene Bolivia, si no me equivoco, para frenar esa guerra, ¿no? Y al final se firma un tratado de paz, el Tratado de Río de Janeiro. Bien, hasta aquí esta parte, vamos para allá.